Que vivimos en la incertidumbre, que, es que hay que Eso trabajar es. con eso, que el ser humano es tan complejo que no podemos pretender ir a un paper y me va a dar la solución. Dime qué vas a hacer si no tienes criterio. Y el criterio se forma con curiosidad. Y tú no puedes formar criterio sin curiosidad. El mundo científico está en cierta medida, está podridito. Pero antes del método científico está la curiosidad. Lo que no tienen ni tendrán es la capacidad de análisis subjetiva y humana. Y esa es la que tendríamos que estimular. Muy buenas, os doy la bienvenida a este nuevo debate, nuestro segundo debate. Antes de nada, presentar a nuestros invitados, de momento habituales, porque durante un tiempo al menos seremos nosotros, luego ya a ver si podemos ir sumando más gente. Presento Roberto Junquera, profesor en Fit Concept, Enrique Rodríguez, profesor y creador de la metodología FEI, Fisioterapia Energética Integrativa, y Fernando Rodríguez Bolaños, por diferenciar el Rodríguez, de Reintegra. Muy bien, muy buenas a los tres, gracias por estar aquí. Buenas. Muy buenas. Buenas. Gracias. Bien, y hoy vamos con un segundo tema. El primer día ya arrancamos con intrusismo profesional, uno de los temas macros dentro de los conflictos de nuestra profesión. Hoy creo que vamos a uno aún más nuclear, aún más importante y que a mí personalmente me preocupa muchísimo más, como es el de la evidencia científica en fisioterapia. ¿Sí? Entonces, antes de nada, os pediría hacer un pequeño, sin profundizar mucho, un pequeño overview sobre este concepto, sobre su importancia, su necesidad, su problemática, un pequeño overview. ¿Quién quiere arrancar? Bueno, yo, si queréis, arranco yo, haciendo referencia a lo que es la teoría de la medicina o de la fisioterapia basada en la evidencia, y es que partamos del punto en que son tres elementos, porque muchas veces se intenta reducir lo que es evidencia a lo que está publicado, y algo es evidente y se puede aplicar cuando hay publicaciones que lo avalan. Y me permito recordar como punto de inicio que la evidencia es lo que hay publicado, pero también incluye la experiencia del terapeuta, en este caso del fisioterapeuta, y las preferencias del paciente. Y es la unión de esos tres factores y la aplicación de esos tres factores conjuntamente al paciente que tenemos delante lo que realmente hace evidencia y no solo lo que está publicado. Bien. ¿Más? Fernando. Venga, Fernando. Ok, bueno, para mí la evidencia científica, más allá de lo que sumó por supuesto Enrique, que estoy totalmente de acuerdo, tendría que retomar nuevamente las bases de la fisiología. O sea, para mí es fundamental y eso se me hace evidencia de la categoría más alta y donde sí hemos visto cambios. ¿A qué me refiero? Que la ciencia ha progresado en investigación de fisiología, en neurofisiología, para poder comprobar cómo es nuestro funcionamiento y a partir de eso estructurar intervenciones. Entonces, para mí, lejos de que la evidencia científica se aplique una metodología o una técnica, para mí donde habría que dar más profundidad en evidencia científica es volver a la base y en este caso a la fisiología, ¿no? Eso es como mi overview. Bien, yo pondría un añadido. Cuando has hablado de la fisiología, ahora, Fernando, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, y yo cuando asistí a tu curso, y una parte que me interesó y me gustó y con la que estoy de acuerdo, es la influencia que tiene a nivel fisiológico de cómo en el niño repercute todo, desde el ambiente hormonal y químico cuando estaba en el vientre de su madre, si gateó, no gateó, si recibió cariños, todas esas influencias que evidentemente no son gratuitas y no son, es decir, que son importantes, son micro importantes y se van acumulando.
y tú defendías que tienen una repercusión luego en la patología, en que un tío tenga una tensión muscular, un tono muscular concreto, etcétera. Y estando totalmente de acuerdo, el problema de la evidencia, de guiarnos solamente por la evidencia, y me pongo ahora, hago abogado del diablo, es que te van a decir que, bien, eso fisiológico puede tener una repercusión, pero cuantifícamelo, dime que de verdad es importante, demuéstrame lo que es importante. Y ahí yo pongo esto, siendo muy importante lo que has dicho, y para mí es una base, guiarnos de la fisiología y del sentido común, te van a tumbar buena parte de lo que dices, porque los niveles que podemos demostrar nosotros son más endebles. Evidentemente es mucho más fácil demostrar si esta pastillita o con la medicación, ¿no? Con la farmacología, hace este efecto o no lo hace. Es ahí el demostrar evidencia, bueno, no digo que sea fácil, digo que son más sólidas los resultados. Nuestro campo, en la fisioterapia, entendemos todos que ya has hablado tú de un montón de factores, es multifactorial. Desde la que has nacido en la adolescencia, lo que has trabajado, hay tantísimos factores que siendo todos lógicos y que influyen y puedes desarrollarlos, acabar demostrando bajo los parámetros que nos exigen algunas personas es imposible. Bajo los parámetros de la medicina convencional, farmacología, que es lo que les interesa a esta gente, lo veo casi imposible. Veo una muralla que podemos difícilmente franquearla, creo. Fíjate que en ese sentido difiere un poquito porque ya con todo el progreso de la resonancia magnética funcional, ya se vuelve mucho más objetivo y las estadísticas de esas resonancias magnéticas funcionales y de cómo se ha agarrado una gran población para comprobar estos procesos o de fisiología, ¿no? O si no se cumplen, de patología. Como poniendo un ejemplo de lo que comentas con base a lo que se recibió o no en ciertas etapas sensibles del desarrollo o el movimiento o así. Es por eso yo que decía que, por ejemplo, la anatomía tiene muy poca variabilidad, ¿no? Yo parto desde aquí para después podernos meter quizás en analizar metodologías, técnicas, intervenciones como fármacos, suplementos, etcétera, ¿no? Porque pues todo eso tiene una implicación a nivel de la anatomía y la fisiología. Pero la anatomía poco va a variar ya. La fisiología sí que se puede confirmar lo que se sospechaba ya desde la medicina antigua que tú practicas y Enrique, ¿sabes? O sea, porque a mí me sorprende que lo que va pasando con la ciencia actual, con la evidencia científica actual, es que va confirmando precisamente lo que ya se sabía con anticipación, que es verlo todo más integral, más unido, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí, como este overview, ¿no? Se me hace muy rescatable de la evidencia científica actual, cómo va refinando la fisiología. Ahora bien, claro, si de manera objetiva yo quisiera estandarizar intervenciones, ¿no? Primero yo, o sea, esta es mi opinión personal, ¿no? Bueno, personal, profesional, por supuesto, y de investigador. Primero yo no lo haría en temas tan subjetivos como el dolor, precisamente, ¿sabes? O sea, como bien tú dices, en algo como el dolor, no manches, o sea, puedes jugar con muchísimos factores y puede estar súper sesgado, y sobre todo cuando el dolor es nociplástico, que es lo que la mayoría de nosotros atiende actualmente. Entonces, ahí es donde me parece que hay un sesgo importante en la evidencia científica actualmente. Por eso yo me guío mucho más, esa es mi opinión, por entender la profundidad de la fisiología y aplicarlo a la clínica. Y me parece que la tecnología cada vez apoya más algo que tú y Enrique e Íñigo llevan haciendo hace años, ¿no? Que es el vínculo de todas las partes, que es la unión de el humano con su contexto, de los sistemas entre sí. Y ya me parece que hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Yo por añadir un elemento a este overview sobre el tema,
diría que yo, para todos los que están muy agarrados a la evidencia, diría que os comprendo, ¿no? El ser humano ha vivido en la oscuridad de la comprensión, en la oscuridad de la capacidad de controlar casi nada, no controlábamos nada. Y ha sido la ciencia la que vino para otorgarnos un cierto tipo de control que nos ha permitido en todos los aspectos de la existencia humana progresar de una forma brutal, ¿sí? Y eso está bien, y eso hay que aceptárselo a la ciencia, y sí. Pero creo que el pecado que está cometiendo la ciencia, y la ciencia en fisioterapia, obviamente, detrás, ¿sí?, es haberse convertido ahora en semidioses, subirse a un altar en el que pensamos que algo tan grande, inmenso y brutalmente complejo como la existencia se puede controlar en su totalidad, ¿sí? Hemos perdido la humildad de aceptar que somos muy pequeñitos y sabemos con todo lo que sabemos muy poco, muy poco. ¿Sí? Si partimos de ahí desde algo que, claro, es jodido sostener, es mejor creer que como tengo este estudio, ya tengo un control, ¿no? Es agarrarse a cosas para sentir que tengo un control, ¿sí? Cuando realmente no lo tienes, chato. Y realmente, además, en tu clínica diaria, ¿sí?, eres igual de poco evidente que yo. Igualito, por lo general, ¿sí? Entonces, lo primero que diría es vamos a bajar a la humildad y desde ahí vamos a mirar las cosas, ¿sí? Por supuesto, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir avanzando, porque arrojar luz allá donde podemos arrojarla está bien, pero ¿y dónde termina esa luz? ¿Qué hacemos? ¿Cerramos la puerta? ¿No existe? ¿La inmensidad no existe? ¿La complejidad no existe? Esa es una clave. Mientras no hay cosas que no tenemos del todo demostradas, aunque Fernando hace esfuerzo en ello y además tiene razón, es cierto, la razón de la materia funcional se demuestran cosas que antes no se podían demostrar, ¿no? Pero yo el mensaje que he oído en los últimos años de compañeros, yo no pondría tanto a hablar de la ciencia, sino del de a pie, del fisio de a pie, compañero, que se le llena la boca diciendo, no, yo es que eso lo me guío por fisioterapia basada en la evidencia. Y lo que dice Íñigo, no me lo creo. O entonces tiras manos muy atadas. Porque no todo lo que hacemos en clínica puedes tenerlo demostrado 100%. Hay una parte de tu experiencia clínica que te guías mucho de ella y que no todo, o sea, es imposible llegar a tener todo. Hace poco oía en la radio a un oftalmólogo que había ideado una técnica quirúrgica en el ojo y decía, y aún así, por mucho que demostremos, investiguemos, esta idea una técnica nueva, que era muy exitosa, hay momentos durante la operación que se complican y solo la experiencia de haber operado 7.000 te da la intuición de decir, hostia, voy por aquí que se está sangrando allá. Te hablaba de la intuición, de la experiencia y de casi decía esto, hay situaciones donde el arte es lo que te acaba sacando de... Claro, todo está basado en un conocimiento, pero no puedes guiarte solo de lo puramente demostrado porque entonces no te guiarías. Es como si vas por el monte y quieres que tengas siempre autopistas bien marcadas. Hombre, yo también quiero ir a todos lados con autopista bien marcada, con cartelitos donde me digan dónde tengo que ir y que no me voy a equivocar. Yo eso lo deseo, pero a veces por el monte que no hay un camino bien hecho y tienes que seguir. Evidentemente hay un principio de medicina que es no hacer daño al paciente, pero hay que compaginar no hacer daño al paciente con... Y hay situaciones de pacientes nuevas que no te puedes guiar solo por algo ya demostrado, pues de tu conocimiento científico, pero de tu experiencia y de tu intuición. Porque hay situaciones nuevas, millones, con capacidad te sorprende, ¿no? Por eso, cuando hablábamos antes de empezar, Enrique, cuando nos apaleaban, empezaba todo esto de la fisioterapia basada en la evidencia hace 15 años, joder, parecía que no podías hacer nada que no estuviera ya demostrado o que alguien le hubiera puesto el sello de demostración. Cuando yo creo que además, luego Enrique nos dirá que la ciencia no es algo inmutable, que ya está todo hecho y hasta aquí está conocido y a partir de ahí no hay nada, sino que está en constante movimiento, ¿no? Y lo que hoy no se sabe bien, mañana se demuestra. De que Fernando no lo ha dicho, es cierto, se van demostrando cosas. En ese sentido hay que ser optimista. Pero yo soy pesimista en el sentido de que siempre va a haber un tocapelotas que va a ser el que quiera el criterio de es que eso que tú dices
está basado en la resonancia, pero demuéstrame que esa hernia discal tiene que ver con... Pero bueno, esto es muy complicado, porque hay cosas que son tan multifactoriales que no sé si va a haber un consenso, por mucha base fisiológica que me demuestres, mucha gente va a tener el consenso de que vas por buen camino. Somos un poco más, un poco envidiosos a veces en la profesión, un poco recelosos de lo que hacen los demás. No sé, yo tengo cierto pesimismo. Perdón. Sí, no, termina, de que ha terminado, había terminado, perdona, Enrique. No, nada, es que yo creo que es un problema, como decía Íñigo, de humildad. Puede haber mucha investigación sobre patologías, pero es que al final, yo muchas veces les digo a los pacientes, sobre tu patología hay mucha investigación, pero sobre ti no han publicado nada todavía. Eso es, mire qué bueno. Entonces, claro, obviar que una tendinopatía de Aquiles al final es el tendón de Aquiles de fulanito de tal que tiene su edad, sus problemas emocionales, su trabajo, sus costumbres, su ocio. Entonces, eso tiene tal relevancia que querer ceñirse a la evidencia publicada en grandes grupos de población sobre una tendinopatía de Aquiles es tan limitado. Está muy bien que conozcamos todo eso, por supuesto, pero es tan limitado que querer quedarse con eso, pues tiene una... Eso es hacer pseudociencia. Tan fácil como eso. Es que podemos saber mucho y en ese sentido entiendo muy bien a Fernando que quiera poner los pies sobre la fisiología. Lo entiendo perfectamente porque es poner los pies sobre lo más sólido, sabiendo, como dice Roberto, que claro, no es que vaya a haber una demostración absoluta, pero según el conocimiento fisiológico va avanzando, te va dando las bases sobre las que tú puedes caminar, sabiendo al final, y es algo que tenemos que tener claro, que vivimos en la incertidumbre, que hay que trabajar con eso, que el ser humano es tan complejo que no podemos pretender ir a un paper y me va a dar la solución frente al paciente que tengo delante, que es imposible, que sobre el paciente no hay publicaciones. Entonces, tenemos que unir todo lo que sabemos, fisiología, la evidencia de las técnicas, pero al final tengo un paciente y tengo que, y ahí viene la parte, no sé si llamarla de arte de la fisioterapia, en que unimos todo eso para dar el mejor servicio al paciente que tenemos delante. Claro, pero yo aquí hago una anotación, ¿no? Porque también vamos a dar la razón a todos los que están al otro lado que la tienen en buena medida, ¿no? No sé si conocéis un libro muy, muy interesante que se titula Pensar rápido, pensar despacio. No. Sí. Pues os lo recomiendo ardorosamente. Bueno, de alguna manera, el pensamiento del fisioterapeuta que quiere ser científico hasta el extremo es el pensamiento de pensar despacio. Quiere analizar cada elemento, ¿sí? Y para ciertas cosas, para ciertas decisiones, está bien mirar líneas concretas, ¿sí? Pero luego tiene todos sus peros. Tiene todos sus peros, que pierdes esa visión de globalidad, esa visión en la que puedes analizar muchos parámetros. El pensamiento de la persona de pensar rápido es el pensamiento, por ejemplo, nuestro, de los que estamos en el lado más alternativo, de los que ante esa complejidad nos hemos lanzado desde lugares más intuitivos, más, ¿sí? Que lo que te permiten es analizar muchísimas más variables en mucho menos tiempo, ¿sí? Y de una forma mucho más cercana a la intuición, con otro tipo de cerebro, con otra parte del cerebro. Pero también tiene sus riesgos, porque está llena de sesgos, ¿sí? Y eso es así. Entonces, a partir de ahí, desde mi punto de vista, existen dos errores, que es, uno, agarrarse a la tierra, a las líneas concretas, y agarrarse ahí, no soltarse y no despegar los pies del suelo, o subirse a las nubes y estar con los unicornios de colores, ¿sí? Flotando allí, donde también hay mucha gente, no nos olvidemos, mucha gente. O sea, yo he estado en cursos donde miraba a mi alrededor y eran todo unicornios, por todos los lados, ¿sí? Yo no digo que haya conseguido, porque también tengo mis errores, obviamente, y mis perdiciones. Yo no digo que he conseguido mantener los pies en el suelo y elevar la cabeza hasta el cielo, pero cuando menos creo que esa es la dirección. A la vez, mantener un cierto contacto con algo sólido, la fisiología, sí, el conocimiento, a la vez agarrar ahí, pero luego hay que permitirse elevar y explorar la complejidad desde otro lugar. Porque si no es suficiente. Y a su vez, explora la complejidad desde ese otro lugar, pero no pierdas el suelo. Sí, claro, porque si no eres un flotado.
Es basarte Sí. en la fisiología, como dice Fernando, pero no quedándote ahí tan solo en lo que está clarísimo. Entonces no doy pasos, ¿no? Yo de todas formas, bueno, yo iba a meter luego no sé si es oportuno ahora, pero es luego el tema de la ciencia, que lo habréis, es también un debate actual. A mí me pasó un poco cuando quise que, aunque sea magufo, como me ponían, pero me gusta investigar, me encanta. Como digo, me encanta ir para autopistas bien señalizadas. Y yo quise hacer un estudio hace unos años, que yo ya lo sabe, porque yo hago, en mi práctica clínica diaria, fui viendo que el café a mucha gente le genera problemas. Le aumenta el tono muscular de la columna cervical, las relaciones, lo veo hoy en día y lo he visto más de 1000 veces con cefaleas tensionales, con, bueno, cualquier patología que tenga que ver con el aumento del tono de la musculatura cervical. Y dije, voy a demostrar, y eso se ve, porque cuando suprimes el café de golpe, hay un síndrome de abstinencia, que suele ser cansancio, dolor de cabeza, y como todo síndrome de abstinencia es autolimitado. Después de 3 o 4 días, el problema cede y la situación del paciente mejora a veces espectacularmente. No es que lo haya visto 1 o 2 veces, que diga que puede ser casual, esto lo he visto 600 veces. En la gente que toma mucho café y más aún en mujeres. Y más aún en gente estresada. Pues bueno, quise hacer un estudio y como cualquier estudio, tengo que hacer una revisión de lo que hay publicado del tema. Y para mi sorpresa, el 98% de los estudios que encontré eran lo favorable que era el café para la salud. Era todo magnífico para la salud. Creo que solo encontré un estudio previo donde hablaba de una forma un poco lateral sobre la posibilidad de que generase problemas de cefalea, tal. De hecho, algunos médicos lo he compartido con ellos, que la gente que toma mucho café. Pero prácticamente el 95 eran cosas positivas. ¿Por qué? Porque, claro, la industria del café mueve billones de euros al año. Entonces hay un interés porque la gente consuma café porque es un negocio redondo. El suprimirlo solo puede dar en algunos pacientes, no digo que sea malo el café, digo que en algunos pacientes les da problemas y suprimirlo no le viene bien que ahora de repente el 30% de la población, que a lo mejor no me estoy columpiando, no sé si el 30 o es el 10, pero que hay X% de la población demuestres que el café le va mal para sus hernias discales cervicales o cefaleas tensionales o migrañas, no es negocio. Entonces, yo cuando estaba haciendo este estudio ya lo tenía, lo llevo practicando con esto 15 años, lo hice un poco por evidenciarlo. Y lo tengo medio terminado. Además me ayudó una persona que sabe bien de investigación y pensé, si esto lo vas a publicar y lo van a meter en un cajón, porque te enfrentas a un tsunami que viene en la dirección contraria, que no le interesa nada lo que vas a decir, porque no hay negocio detrás. Entonces estamos en el tema de la evidencia científica y sacan a la palestra aquello que les interesa. Tienen 100 estudios de un tema y los 3 que no les interesan van a quedar guardados porque es toda una industria también el de la revista científica. Y es un monstruo que eso no se puede luchar, salvo que digas sea un poco interesante o sea peculiar, te lo sacan. O hay un negocio detrás, con una pastilla detrás. Pero si solo detrás de ese estudio hay un beneficio para un paciente, pero a la vez quitas negocio a un sector, no te lo van a sacar. Yo soy pesimista, igual soy pesimista en general. Con los años estoy siendo pesimista. Pero aquí fui tan pesimista que dije, mira, que ni me molesto en terminarlo. Me había puesto a ver 50 pacientes, tenía 38. Digo, es que no va a llegar a ningún lado. A mí me vale, lo que yo ya lo sé, no me hace falta demostrármelo. Y nadie le va a llegar esto, no le va a valer a nadie. Igual es un poco pesimista, porque si todo el mundo hiciera esto, pues no hubiera papers publicados muy interesantes. Y Enrique no podría ver cosas sobre la cultura. Sí, sé que soy pesimista y sé que no hago lo que tengo que hacer, pero te enfrentas contra un muro que dices, ¿para qué? Sí, yo ahí sumando dos cosas interesantes, hasta va a parecer que nos pusimos de acuerdo. Porque con respecto a lo que dijo Enrique de no hay papers publicados de un paciente, ¿no? Y a lo que dices tú, o sea, como una sustancia que tiene tantos beneficios publicados en la ciencia, yo, o sea, tú, o sea, Roberto, he visto 600 casos en la clínica de irritación por el café, ¿no? Yo aquí digo que, o sea, yo tomando este punto de vista digo, qué interesante, y de esos 600 pacientes, si me explico cuál es el factor común, eso a mí como científico me interesa, ¿sí me explico? O sea, y yo diría, bueno, veamos, por ejemplo, la capacidad enzimática, el CYP1A2 que degrada cafeína.
Porque eso es un factor importante, genético, ¿no? Apenas vamos chiquito, pero ¿de dónde me agarro? Me estoy agarrando de la investigación científica. Luego, 2, de cómo el exceso de café, por ser un isómero del cortisol, estimula los receptores del cortisol a nivel de los músculos paravertebrales y de la contracción del miofibroblasto. Todo es ciencia lo que estoy hablando. 3, cómo el exceso de café desregula todo el proceso de la adenosina y genera fatiga. Pero ese cuestionamiento que yo la verdad, o sea, yo le decía a Íñigo, o sea, yo los escuchaba desde que yo estaba chiquito y los escuchaba en sus videos, pero lo que decías, ¿no? De la naranja, el café, a mí me nacía la curiosidad de decir, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde lo está sacando, no? Y creo que siendo optimista en este sentido, si tenemos un pie en la tierra y nos agarramos de la ciencia, sí podemos explorar de manera más creativa esos hallazgos que la experiencia profesional de grandes profesionales como tú ha sacado a la luz, ¿no? Y conectar precisamente con lo que dice Enrique, es que es una persona entera, ¿no? Entonces es como, yo podría montarme el estudio ese. Pero, o sea, podría montarlo, ¿por qué? Porque, como bien tú dices, hay papers más experiencia clínica tuya y de muchos profesionales, y al final, bueno, yo he estado en muchas asesorías de investigación y es posible montarlo, ¿sí me explico? Y justificar la intervención de retirar el café. Claro, no, pero al final... el tema es que te enfrentas a que hay 600 estudios, que yo los veo además, les gusta sacarlo en la tele. No, hasta 4 cafés, tal neurólogo ha dicho, hasta 4 cafés al día, sí. son muy buenos para... Y dices, joder, esto yo no lo veo. No digo que para alguien no lo sea, pero es que evidentemente, si tú te haces un estudio y dices, una rayita de cocaína todos los días en ayunas, viene bien para... Para la depresión es fantástico. Para la depresión es fantástico. Para la depresión, para la energía. Claro, que a corto plazo estoy convencido de que una raya de cocaína por las mañanas te va a rellenar un test, 100 tíos y 99 te dicen que les siente de puta madre. Si hay interés de tergiversar unos resultados o de equivocarte, a veces puede ser involuntario, pero voluntariamente equivocarlos, lo haces. Y en cambio tu investigación la van a tumbar. Es decir, a mí hay a veces alumnos que me mandan un WhatsApp y dicen, uy, es que fíjate esto que he leído, que qué bueno es el café para tal. Y yo les he vendido lo contrario. Claro. Que lo discuten porque todos los inputs de fuera van a ser que qué bueno es. El único que no me lo discute es el paciente que le ha hecho esta prueba, que tomaba 4 cafés, ha empeorado. Después se encuentra, he tenido casos espectaculares. Ese a veces me dice, oye, ¿te das cuenta que en la tele ponen esto? Y yo sé que no. O por lo menos yo sé que en algunas personas no. Como tú has dicho, habría que ver en qué personas no, porque encima... Pero yo me refiero, claro que se puede estudiar, pero que el tsunami me refiero a la ciencia, a la industria, claro, al dinero, al poder, te van a tumbar cosas porque no interesan. A eso me refiero. Claro. De publicar cosas porque esto interesa que se publique y esto, que también es muy verdad, no te lo van a publicar, ni le van a relevancia. O sea, no va a existir en el fondo, sí, porque no interesa. Y eso, investigar algo que no tiene un rédito luego económico, tiene las patitas muy cortas, desgraciadamente. Sí, estoy de acuerdo. Yo quería aportar una cosa que me parece nuclear. He tenido ahora una pequeña revelación, ¿no? Con lo que decías, Fernando, ¿no? De cuando tú escuchabas nuestros vídeos, tal. Cuando nos conocimos tú y yo en México, de nuestras charlas, fue una de las cosas que a mí me encantó. Yo te presenté mis visiones, los constructos teórico-prácticos que yo he desarrollado a lo largo de mi carrera profesional, por un lado, en base a mi experiencia profesional y por otro, a mi experiencia personal, a mi propia experiencia personal, ¿sí? Y cuando yo te he explicado mi metodología de trabajo, o sea, de consciencia, trabajo, consciencia, ¿sí? Acción, consciencia, vida, y tú me has explicado, no, claro, es que tiene mucho sentido, y me has hecho un recorrido neurobiológico que da sentido a esa manera de trabajar. Eso es maravilloso.
¿sí? Pero ¿por qué no podemos funcionar así? ¿Por qué no puede haber individuos que se dedican a entrar en la selva desconocida con un machete rapidito, avanzando, cogiendo información, ¿sí? Y luego, cuando ese ha encontrado algo bueno, que vayan por detrás personas como tú a darle solidez, a construir allí un edificio, a hacer el constructo ya mucho más, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no se admite y no se permite esa primera exploración como válida y como valiosa? De hecho, desde mi punto de vista, los científicos debieran de preguntar a personas como Enrique, como Roberto, como yo y como todos los que estamos en el mundo de lo más, nos debieran preguntar, oye, ¿por dónde investigamos? ¿Dónde habéis encontrado la chicha? ¿Dónde está lo bueno? A lo mejor y ahí debierais investigar, ahí debierais de ir a investigar. ¿Sí? A ver, por aportar luz a lo que está diciendo Íñigo, vamos a bajar a la realidad. ¿Quién investiga a día de hoy? Las universidades. Y la universidad y la clínica están absolutamente separadas. Y fíjate, más importante aún que el tema económico de si investigo contra el café, se me van a echar encima, para mí peor es que a día de hoy los profesores universitarios son juzgados sobre todo, y cuando digo juzgados es que hay un profesor universitario que ahora mismo no investiga, se puede ir a la calle, con lo cual tiene que investigar, tiene que producir. Eso implica una cantidad de producción hecha para cumplir unas expectativas laborales que es brutal. Y entonces eso hace que justamente lo que Íñigo decía, la separación absoluta, hoy a día de hoy, a una gran parte de los investigadores en España les da exactamente igual la clínica, no están buscando, ay, vamos a ayudar a la clínica, y no hay una conjunción entre la aplicación clínica de los hallazgos y, no, yo quiero investigar para que publicar, bueno, y eso, si abrimos ese melón ya puede ser una bomba, o sea, de cómo se publica, qué grupos de investigación hay, cómo puede haber una revisión bibliográfica que tenga detrás a 15 autores, yo tengo mi grupo, yo te publico tus cosas, bueno, pero eso ya, más allá de eso, es que yo creo que hay un problema enorme, es que en general, por supuesto, hay grandes investigadores y que están unidos a la clínica, pero creo que a día de hoy uno de los problemas principales es que la investigación va por un lado, por el lado académico, y la clínica va por otro lado totalmente diferente y separado. Pues también es interesante esa puntualización. Pues claro. Bueno, es que el mundo científico está en cierta medida está podridito, es decir, sus motivaciones a la hora de crear y de producir ciencia no tienen tanto que ver con el amor por el conocimiento o por la búsqueda de la verdad, sino por otro montón de motivos político-económicos, sí, o sea, y eso es así, y eso está influyendo, y claro, y que luego sean esos los que nos digan cómo tenemos que hacer las cosas o por dónde podemos pisar y dónde no, pues es un poquito... Yo añadiría un... Perdón. No, perdón. Sí, es que además este tema lo conoces muy bien porque estás metido en la universidad, has estado ahí. Hacer una referencia a hasta qué punto el mundo académico quiere imponerse sobre la clínica, que yo he oído a alguien dentro de la universidad decir, en fisioterapia no se debería utilizar una técnica hasta que no esté validada como por un proceso externo. Tal cual, ¿eh? Y eso, o sea, aplicar técnicas que no estén validadas previamente es una mala praxis. Y ningún fisioterapeuta debería aplicar nada que previamente, por así decir, no se haya validado dentro de la universidad. O sea, deberíamos hacer un reset y a partir de ahora, técnica que se utilice, técnica que sea investigada, digamos, en la universidad o que sea publicada, y mientras tanto no se puede utilizar nada más. Claro, eso es... Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, si te parece, de las técnicas, ¿no? Podemos hablar de algo como muy genérico, pero ¿creéis que con el paradigma científico actual, porque lo que hemos hecho es importar el paradigma científico clásico, sí, que también importó la medicina, lo hemos traído a la ciencia. ¿Creéis que con el paradigma científico actual podemos evidenciar técnicas de fisioterapia como, por ejemplo, la osteopatía? Y digo la osteopatía, no una cosita de la osteopatía, Fernando, me refiero una doc technique, ¿sí? ¿Crees que es posible? Depende de qué quieras medir y cuál sea tu instrumento de medición.
O sea, es que esa es la cosa. Para mí, o sea, una técnica de alta velocidad y baja amplitud, vamos a decirlo de esta manera, una dog technique, tú puedes manipular y después medir con un algómetro y ver la sensibilidad de las espinosas. Bueno, pues sí, igual y tú también podrías hacer una articulatoria ahí mismo, o podrías hacerle a poner un tape, o podrías bien poner electroestimulación y medir con un algómetro. Y pues no sé si existe el estudio, pero si no existe con esas variables, háganlo si quieren y ya me cuentan que las diferencias van a ser nulas o insignificantes, ¿sí me explico? Ahora, cambio mi objeto de medición y digo, bueno, ahora voy a ver cómo se comporta esta manipulación a alta velocidad y baja amplitud en el cerebro. Seguro se comportará muy diferente por el efecto reflexógeno que si hago una técnica articulatoria. Claro, pero ahí está cambiando tanto mi instrumento de medición como la respuesta que quiero ver, ¿no? Entonces, depende mucho cómo lo midamos y dudo mucho que haya el acceso a poder hacer una resonancia magnética funcional o hacer estudios de una magnitud que contemplen grandes intervenciones en el humano, ¿no? O sea, porque realmente yo trabajé en una universidad 7 años también. Y bueno, ¿cuáles eran nuestros objetos de medición? Un algómetro, un dinamómetro, por ahí incluso yo vi estudios con goniómetro para ver los rangos articulares y luego con goniómetro digital. Tú dices, bueno, ok, no, pero ¿qué queremos valorar? Esa es mi pregunta es, ¿qué queremos valorar? O sea, ¿dónde está? ¿Cuál es la pregunta de investigación real? ¿Sí me explico? O sea, ¿yo qué quiero valorar? Insisto, volviendo al capítulo pasado, ¿no? Nuestro objeto de estudio es el movimiento corporal humano. O sea, entonces, pues la recuperación del movimiento corporal humano. ¿Saben de qué estamos hablando? Medir eso, o sea, es una locura. Necesitas un electromiógrafo, necesitas electroencefalógrafo, resonancia magnética. No sé si por ahí haya más tecnología, ya seguro la debe haber, ¿no? En tiempo real y después al día siguiente, a la semana, al mes, a los 3 meses, al año, para poder platicarme un poquito si esa técnica tiene esa secuencia, ¿no? Que el científico puro y duro busca y exige. Entonces, para mí se me hace que estamos planteando preguntas de investigación muy pobres. Pero Fernando, te has dejado una cosa que me parece crucial. A ver, dime, échalo. Sí, tú has planteado toda la complejidad de medición en el post, ¿no? Sí, pero esa doc technique se puede realizar con una intensidad claro. A, B, C, D, pero cuidado, pero es que además puede realizarse en la primera sesión con ese paciente, en la segunda sesión, en la tercera sesión o en la cuarta sesión, pero es que además puede realizarse con una relación terapéutica en la que hay una confianza en lo que hay una desconfianza, pero es que además, ¿sí? O sea, la importancia que tiene la relación terapéutica, yo siempre parto de la idea de que el ser humano es un ser complejo, ¿sí? Orientado absolutamente a la autoconservación de su estado actual, a la homeostasis. Todo input que tú introduzcas en ese individuo, ¿sí? Va a ser recibido, aceptado, integrado de una forma u otra en base a la relación terapéutica. Sí, claro. Entonces, ahora déjame. Y ahora, ¿cómo medimos cómo introducimos el elemento en ciencia? En ciencia, ¿cómo introducimos el elemento de la relación terapéutica? Debe estar difícil. Déjame nada más terminar con esto y ya termino mi intervención. Igual, considero que sí hay cosas muy objetivas que contemplar. Y de hecho es que la medicina basada en evidencia, por ejemplo, intrahospitalaria, es muy necesaria que exista
para valores, por ejemplo, de gasometría, de análisis de laboratorio, aunque sabemos que hay sus detalles ahí, de marcadores biológicos, de intervenciones que son medibles, de medidas antisépticas, de estas estrategias que desde mi perspectiva tienen mucho que ver con lo intrahospitalario y tienen mucho que ver con lo que podemos objetivar. Y mira, lo voy a poner así. No puede desaparecer tampoco esto, por supuesto que no, porque el humano realiza intervenciones, incluso en fisioterapia, ¿sí? Donde se requieren estandarizar protocolos con medidas objetivas tipo un oxímetro, una escala de bla, 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 o lo que sea, ¿no? Entonces, pero, fuera de eso, fuera de ese esquema, ¿sí? Yo creo que está, perdón, súper prostituido, ¿sí? Súper prostituido. Se me hace tan básicas las preguntas que se hacen de investigación últimamente. ¿Por qué? Porque promueven precisamente utilizar una herramienta para trabajar algo tan subjetivo y complejo como el dolor. Entonces, en ese sentido, yo es donde tengo, como tú dices, un pie agarrado acá y la mano por una rama también, ¿sabes cómo? Porque sí me parece que hay cosas muy, muy importantes, ¿sabes? O sea, sobre todo hablando de patología ya estructurada. Pero bueno, esa es mi opinión. Ya me callo. Yo creo que la investigación, hay dos tipos de investigación, ¿no? Cuantitativa y cualitativa. La cuantitativa está muy bien para, bueno, saber la eficacia concreta de una técnica, pero al final el ser humano es tan complejo que si no aplicamos también elementos cualitativos en la descripción de un proceso es muy, muy difícil y sobre todo es muy reduccionista. Es tratar, o sea, aplicar únicamente una investigación cuantitativa a un proceso terapéutico es considerar únicamente lo biológico. Y aquí estamos sentados 4 integrativos. Por lo tanto, si solo aplicamos elementos cuantitativos, numéricos y relaciones estadísticas y P menor de 0,05, está bien, pero es insuficiente. Como dice el autor Daniel Flichten-Drey, la evidencia es tan necesaria como insuficiente. Yo creo que eso Está muy resume bien. mucho todo esto. Está muy bien esa frase, sí. Y que luego una teoría tiene una frase, Enrique, que me gustó en un debate de esos tuyos que te peleabas, y que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, ¿no? ¿Te lo oí a ti esa frase? No sé de quién será. Sí, bueno, es que eso es ciencia pura. O sea, quiero Claro, decir, pero es muchas que veces... es ciencia pura, pero en el grueso de los compañeros en aquel momento es, si tú hasta ahora no tienes demostrado algo, es que eso no vale. Pero Eso en es. ese momento, yo imagino que Travels y Simmons, cuando empezaron a ver que el punto gatillo, esto no se hubieran querido quemar, porque no había nada publicado sobre los puntos gatillos en el año 60. Y como no había nada, no te dejo ni proponer que a lo mejor ahí existe un punto gatillo. Es el tema de lo que decía Íñigo antes, que se ha convertido un poco en una religión. Ha desaparecido ya la fe religiosa, ya la nueva religión es la ciencia. Yo es que hago fisioterapia basada en la evidencia. Y todo lo que no esté demostrado, oye, y lo que esté en vías de demostrar, porque estamos oteando ciertas cosas, observaciones, que a lo mejor dentro de 30 años se van a demostrar. Hay gente que quiere que ni avances ahí, porque eres un magufo. Bueno, La es que eso... ausencia de evidencia no significa, exactamente, no quiere decir que el día de mañana no lo vais a demostrar, aunque ahora todavía no esté. Es muy difícil, como ha dicho Fernando, pues hay 40.000 factores y no todo el mundo tiene en su consulta o en su universidad una resonancia magnética funcional y no sé. Entonces, hay que tener una mano en cada sitio. Y de una forma también lo que ha dicho Íñigo, una mano en el suelo, un pie en el suelo, no se te vaya la olla con las energías, pero también hay que tener la cabeza un poco alta para ver un poco más allá de lo que está puramente demostrado. Y más en nuestra profesión. Pues yo insisto, demostrar que un químico A hace una reacción B es más fácil que esa demostración sea sólida. Que tú consigues mejor la tendinitis de Aquiles, en ese paciente hay una parte que tiene que ser basada en tu experiencia, no en la ciencia. No tenemos otro remedio. Eso que yo llamo teocientificismo, ¿no?
esta especie de endiosamiento, para mí lo que está confundiendo es el estudio sobre la realidad con la propia realidad. Entonces, el que algo no Muy está bueno. estudiado, yo cuando a mí me decían lo de esto no tiene evidencia, decía, ¿y cuándo han terminado? ¿Qué día? Ha Ya sido cuando ya terminaron. han hecho tabla rasa. A partir de hoy, lo que está demostrado vale, y lo que no, no. ¿Y eso Digo, no ¿cuándo lo está? han hecho? Digo, porque cualquier técnica que tú me demuestres evidente empezó por no serlo, o sea, de manera natural. Entonces, cuando han dicho, ya Ya sabemos está. todo, a partir de ahora ya no hay novedades, y lo que está demostrado hoy vale, y lo que no, no vale. No lo Yo vale. no me he enterado, Mira, no me han avisado. os recomiendo otro libro, os lo recomiendo a vosotros y se lo recomiendo a todo el que esté escuchando esto. Y es muy fácil que muchas de las personas que puedan escuchar esto lo hayan leído, porque es un libro que creo que en España se ha vendido más de 120.000 ejemplares. Es el libro de divulgación científica, creo, más vendido del mundo, ¿sí? Se titula Una breve historia de casi todo. Y hace Una un breve historia. recorrido desde que no sabíamos nada hasta el año 1994, o no sé, o el 2004, cuando se escribe este libro, ¿sí? Y hace ese recorrido en todas las áreas del conocimiento humano, ¿sí? Desde la astronomía, la biología, la geología, la física, la química, todas las áreas del conocimiento humano científico, ¿sí? Si hay algo que ha caracterizado siempre al ser humano y al avance del conocimiento del ser humano, es el miedo al cambio, el miedo al cuestionamiento, el perder esas cosas a las que el ser humano está agarrado en ese momento, ¿sí? En su día fue Dios, ¿sí? Y ahora es la ciencia, ¿sí? Y las Y evidencias también, actuales, ¿sí? Hoy quienes están muy agarrados ahí simplemente tienen miedo. Tienen miedo al asombro, tienen miedo a la inmensidad, tienen miedo a sentir que eso que les ahoga. Siguen siendo los mismos pobres que se agarraron a Dios de una forma estúpida y tonta, además para estar integrados, ¿verdad? Para que a mí no me digan, ¿sí? Y la lástima es que siguen siendo mayoría. pero Sí. ¿sabes qué, Íñigo? Digo, mucha gente tiene que morir, ya te lo he dicho, mucha gente tiene que morir para que esto... ¿Cómo que mucha Sí, gente tiene que morir? sí, mucha gente tiene que morir. Mucha gente que ya tiene osificadas sus creencias, mucha gente que por ese sentido de pertenencia defiende y se arraiga a un gremio y son poco flexibles con su capacidad de integrar y, y que van por ahí poniendo etiquetas y juzgando y quemando gente en lugar de curiosamente ver otras propuestas, ¿no? Porque de cualquier persona se puede aprender de cualquier método, de cualquier técnica y al final son herramientas, ¿no? Herramientas. Un profesional se tiene que formar con el criterio para tener esas herramientas y con el método científico, porque es un método de aprendizaje, ¿sí? Ahora bien, yo te voy a decir algo que quizás esto ya la gente diga que se me evaporó la cabeza, pero la evidencia científica, sabrás tú que en 2 años, la manera de buscar y la manera de la accesibilidad va a ser una locura con la inteligencia artificial. Yo ya la aplico, yo ya lo uso. Ah, es que, como justo con el ejemplo que ponías del libro, yo voy viendo también cómo ese método científico fue progresando, ¿no? O sea, ha ido progresando. La curiosidad humana de estudiar la realidad ha ido progresando. Pero ahora con la inteligencia artificial es una locura. Y un paper lo puedes mezclar con 10 y sacar una conclusión. Y sumarle a esos papers el análisis de laboratorio de tu paciente y que te lo interprete. Y entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Fíjate, Íñigo, la diferencia entre la era de la inteligencia artificial y la evidencia científica la aplicación clínica, ¿sí? Con lo que se viene, el criterio. Eso es lo que no tiene la inteligencia artificial, ni lo que no tienen la gente obsesiva
con tantos papers, porque esa gente obsesiva con papers, sí, puede manejar una cantidad increíble de información, de citas, de medidas, sí, pero verás tú que la inteligencia artificial, cuando eso te lo da en un chispazo, ¿sí? En un chispazo, que ya lo hace, ¿eh? No me imagino en 2 años, y yo puse 2 años como un tiempo así que bueno. ¿Qué es lo que va a quedar? Va a quedar tu criterio. Y entonces ahí cuando se haga bien facilita la búsqueda de información si tenemos esas 3 patas, como dice Enrique, ¿no? De la evidencia científica publicada que hay, ¿sí? Bueno, ya va a ser tan fácil, tan sencillo, que entonces te quedan 2 patas. Y en estas 2 patas, dime qué vas a hacer si no tienes criterio. Y el criterio se forma con curiosidad. Y tú no puedes formar criterios sin curiosidad y sin experiencia clínica. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una deserción de profesionales brutal. Se van a acordar de mí. Espero equivocarme, la verdad, espero equivocarme. ¿Sí? Espero equivocarme. Pero ahí es donde entonces la parte humana de esa subjetividad, porque hasta donde sabemos en neurociencia, el 75% del cerebro aprecia la subjetividad, y eso es ciencia. ¿Sí? Esa parte subjetiva va a ser la que va a tener que tomar las decisiones como lo hemos hecho ya. Entonces, con el avance, con el progreso de la inteligencia artificial, verán, yo lo veo, a mí me sorprende cada día más. Yo la uso diario. Y me sorprende la capacidad de analizar datos objetivos que tiene, si me explico, esos procesadores. Lo que no tiene ni tendrán es la capacidad de análisis subjetiva y humana. Y esa es la que tendríamos que estimular, ¿no? Ya me callo. Bien, es una alegría, futuro. Es una Amén. Va a ser interesante, 2 añitos, ¿no? Vale. Amén. No, Fernando, maravilloso lo que acabas de decir, ¿eh? Sí, maravilloso. O sea, creo que lo has clavado. O sea, me parece maravilloso. Solo tengo un pero, o una cosa que no he entendido. Porque has dicho que ojalá no suceda. La deserción. La deserción. Si desertan será o sea, el que tiene que morir, ¿no? O sea, y si no que no muera, ¿sabes? Los osificados estarán desnudos porque ya no tienen función en su vida, que deserten. Pues que espabilen o que mueran. O sea, es una lástima, ¿no? Pero ojalá espabilen. Fernando, me ha parecido maravilloso, y es que un científico de verdad lo primero que es curioso y abierto. ¿Cómo puede usar la ciencia para cerrar el criterio y decir, no está publicado? Es al contrario, o sea, lo que tienes que estar abierto al asombro. Es estimular el asombro y la curiosidad. Yo, Enrique, tú que estás en la universidad y yo que estoy en clínica y tengo fisios que empiezan a trabajar conmigo recién acabados de la universidad y lo llevo viendo varios años. Me asombra la poca capacidad de asombro que tienen los chavales que vienen a mi clínica. De asombro y de curiosidad. Decir, hostia, eso... No, ojo, curiosidad no significa aceptar todo lo nuevo que te traen, sino, hostia, eso a ver... bien, esto no, es criterio. Pero no tienen, muchos no tienen la capacidad, les han capado en la universidad la capacidad de decir, esto que interesa, voy a mirarlo con curiosidad. Que eso es la ciencia. Empieza por la curiosidad de plantearse dudas, cosas y luego discernir. Con el método científico. Pero antes del método científico está la curiosidad. Salen con la capacidad de asombro y de curiosidad y decir, hostia, abolida, o unas personas abolidas. Creo que esos son los que, con esto de la inteligencia artificial que dice Fernando, desertarán. No, seguirán viviendo como zombies. Porque un zombie no tiene curiosidad. Claro. Y a mí me asombra chavales de 24 recién salidos y despacho, parece que lo sabes ya todo. No asombra nada de lo que ves. Me descorazona un poco, ¿eh? Muy bien, pues oye, yo creo que lo podemos dejar aquí con esta cierre, cacho, Fernando, que nos ha dejado así. Le ponemos el lacito al debate y lo dejamos aquí.
yo me quedo muy, muy satisfecho. A mí no se me queda nada en el tintero, no sé si alguien quiere cerrar algo más. No, ya nada. Ya está, ya. Yo bien. Sí. Muy bien, pues oye, ha sido nuevamente un placer, segundo debate, habrá un tercero, ya veremos sobre qué tema, pero seguiremos por aquí. Un abrazo, muchas gracias a los Muy tres. Chao. Vale. Abrazo, Chao, chao. gracias. Bonita noche, gracias. Gracias. Enrique.